Cuando tienes un pequeñito negocio que está empezando con un puñado de clientes, lo más probable es que te acuerdes de quiénes son, cómo llegaron a tu marca y otros detalles individuales y personales en los que se basan tu relación con ellos. Pero a medida que el negocio crece, se vuelve mucho más difícil y menos práctico tener que memorizar toda esa información sobre los clientes. Y entonces no podrás mantener esa relación estrecha con cada uno de ellos. Y no hablemos si solamente es un negocio digital. Por lo tanto, las relaciones se hacen menos cercanas, algo que al consumidor suele hacerlo sentir como una entidad sin rostro entre muchas otras. Pues no recibe el mismo atención que tenían cuando el negocio era pequeñito. Claro, esas relaciones se van deteriorando, a menos que desarrolles una especie de sistema centralizado que maneje todas esas relaciones. Y eso es un CRM. Ya os he hablado bastante aquí sobre CRMs, ya que lo considero vital. Un CRM puede significar dos cosas. El uso del CRM, que significa Customer Relationship Management, que viene a ser el uso de las relaciones con el consumidor, o los sistemas CRM, que son plataformas que permiten hacer tal gestión. Y ambos conceptos están muy relacionados, pues para usar un CRM lo más probable es que utilices herramientas y plataformas que te ayuden en esa dirección. Ahora bien, si quieres saber qué es exactamente esta tecnología y por qué es necesaria, pues este vídeo es para ti. Así que quédate hasta el final. Y si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamos! Está bastante claro qué beneficios trae tener un CRM, pues ayuda a mantener relaciones más personales e individualizadas con los clientes, manteniendo registro de detalles importantes como interacciones, órdenes pasadas, su gasto o presupuesto y toda esa información que te permite conocer a la persona a la que estás sirviendo. Y es que esa política de que el cliente es lo primero, que siempre has escuchado en este canal, no es posible si no puedes mantener un registro de quiénes son estos clientes. Además, interactuar con ellos también es más complejo en esta era digital que antes, ya que las conversaciones suceden por varios canales, por distintos canales, como chats en vivo, llamadas, correos o redes sociales. Así que sin un centro para guardar todos estos detalles, es fácil, muy fácil, perder el hilo. Por ello, las conversaciones no se completan y muchos asuntos quedan sin resolver. Pues no sabemos qué pasó antes o qué hay que hacer después. Idealmente, la plataforma para usar todo esto debe ser accesible para todos los equipos de la empresa, para que así puedan conseguir información, registrar sus detalles y compartirlos a todos, a toda la empresa sin demasiado esfuerzo. Y es allí donde entran los sistemas de CRM, pues una simple hoja de Word o Excel puede volverse muy confusa, sobre todo si muchas personas tienen acceso. Además, estos métodos más simples no proveen las características que un buen sistema CRM sí que tiene. En general, un buen sistema te permite tener ventajas como las que te voy a decir ahora. En primer lugar, sigue el rastro de los resultados para así entender cómo llegaste a una venta, el valor de cada consumidor o lo que gasta, cuánto se gasta en un canal y cuál fue también su retorno de la inversión. Y otras más cosillas, ya que hay CRMs muy pero que muy completos. Y es que los sistemas de CRM ayudan mucho a los equipos de venta y de marketing y ayuda a entender las trayectorias de las ventas y también el panorama general de todos los procesos. En segundo lugar, nos está guardando una visión general de todo tipo de interacciones con los clientes, desde las de servicio al cliente a contactos postventa, así como también preferencias de la persona. Por ejemplo, si quiere correos semanales o mensuales. En un CRM, toda la información puede ser conservada y actualizada. Y eso es brutal. En tercer lugar, organiza y envía correos a una lista particular en campañas de venta o de marketing. Y esto te puede ahorrar mucho tiempo en estos procesos. En cuarto lugar, mejora la sinergia entre equipos. Y es que un CRM les permite compartir detalles e interacciones con los clientes. Y así uno puede continuar el trabajo que hizo otro con toda la información a mano. Y así el trabajo en equipo es mejor. Además, también mejoran las comunicaciones en una organización, al simplificar el registro de toda la información. Y eso provoca que dé más tiempos a los trabajadores para poderse dedicar a cosas más importantes o más creativas.
Y por último, un CRM también puede automatizar varias tareas que requieren tiempo, como la gestión de contactos, la información de tus clientes o los reportes. Además, integrando así otros sistemas que utilice la empresa, como pueden ser calendarios, listas de correos o herramientas de planificación y proyectos. Y sí, no cualquier sistema de CRM tiene que ser automático, pero por lo general, así podemos ahorrar más tiempo. Y eso siempre es importante. Ahora bien, aclaremos otros términos relacionados al CRM. ¡Vamos allá! eCRM. eCRM significa lo mismo pero electrónico y se refiere a los canales electrónicos de comunicación con la audiencia. Ahora que casi la totalidad del contacto es digital, el eCRM ya es sinónimo de CRM en general, pero aún hay algunas vías fuera del Internet que se utilizan. Social CRM. Similar al concepto anterior, se refiere específicamente a la gestión de las relaciones con tus clientes que se hacen en plataformas sociales con ellos, algo que ahora mismo se considera casi normal. Por ello, la mayoría de sistemas de CRM ya incluyen las redes sociales. CRM basado en la nube. Esto se refiere a las plataformas que conservan los datos en un servidor remoto o nube y, por ejemplo, no en un servidor de la compañía. Y en este caso es un tercero quien mantiene la información y administra la instalación del programa. Tanto actualizaciones como mantenimiento de los equipos y también, claro, la seguridad. El concepto contrario a esto es el CRM local, que se mantiene en servidores de la propia empresa, servidores propios, por lo que la misma empresa los compra y también los mantiene. También está el concepto de CRM operacional. Este CRM está diseñado para automatizar y realizar procesos u operaciones como pueden ser ventas, marketing o servicio al cliente. Esencialmente, estos son los sistemas CRM estándar, los más comunes, vamos. Otro concepto es el CRM analítico, que ofrece funciones parecidas al operacional, pero se enfoca más en el análisis de los datos para extraer información y conclusiones importantes que mejoren la adquisición o retención de los clientes. Es decir, el CRM operacional provee el qué y quién, y el analítico el cómo, por decirlo de alguna manera. Otro concepto es el CRM colaborativo. Este CRM integra procesos con el cliente y de análisis con procesos externos, como pueden ser proveedores o distribuidores, para así mejorar la experiencia del consumidor. Aquí el énfasis es mejorar las comunicaciones entre departamentos y equipos y de esta manera promover una cultura centrada en el cliente por toda la organización. Pero bueno, ahora hay CRMs que integran todo esto que te estoy diciendo, porque ya cada vez más es más digital, más en la nube y está más integrado con todo. Y ojo, por si no lo sabes, los sistemas de CRM no son las únicas plataformas para registrar datos de los clientes. Existen, por ejemplo, los DMP, que esencialmente guardan y gestionan datos de la audiencia con el propósito de apuntar correctamente en los anuncios y las publicidades. Y por ello se enfoca más en los segmentos de público que en los consumidores individualmente. Por lo general, los DMP solo guardan datos de terceros y no personal, por lo que no es un sustituto ideal del CRM. En cambio, también están los CDP. Esto, un Customer Data Platform o CDP, no es un DMP, ni siquiera es un CRM. Un CDP es un software paquetizado o ecosistema en el que se unifican en una misma base de datos toda la información de los clientes, pudiendo acceder a esta otros sistemas de manera sencilla. Y aquí los datos del cliente pueden venir de diferentes canales. La CDP lo que hace es limpiarlos, eliminar duplicidades y ofrecerlos a través de perfiles de clientes para ser utilizados para campañas de marketing. En definitiva, los CDP están diseñados para procesar y conectar volúmenes mucho más grandes de datos que un CRM. El CRM es para conectar con clientes con base en datos históricos y generales, para generar perfiles de los consumidores, pero no para gestionar grandes cantidades de datos de otras fuentes. En cambio, el CDP sí puede hacerlo, con información interna y externa, estructurada o no, y así permite formar una visión más comprensiva de tu audiencia. Y un CDP puede conectar información proveniente de un CRM, por lo que ambas plataformas funcionan juntas. Y nada, vaya lío que te he metido, ¿eh? Y es que, en conclusión, si tienes un negocio que va en ascenso, primero, te felicito, felicidades. Y segundo, es importante que mantengas el mismo nivel de relaciones con los clientes que cuando eras más pequeñito.
Y por eso estoy seguro que necesitas una estrategia de CRM y un sistema potente. Y el tipo de este CRM será una decisión basada en las necesidades de tu organización y la información que quieras obtener de tu audiencia. Pero lo que está claro es que el CRM es vital para hacer todo esto, para unir puntos entre varios canales, amortizar las ventas y el marketing, y en general para ofrecer una buena experiencia al usuario. Y eso siempre es lo mejor. Además, como te he dicho, puedes empezar al principio con CRMs gratuitos, como pueden ser HubSpot CRM o Zoho CRM. Y conforme vayas creciendo y creciendo, pues vas pagando una cuota, pero a éxito, dijésemos, ¿no? Conforme vas creciendo, pues aumenta la cuota mensual. Y nada, ¿qué te ha parecido este vídeo? Y nada, ya os dejo tranquilos y espero que ya sepáis qué es un CRM, algunos conceptos básicos, y si alguno de vosotros ya está utilizando uno, pónmelo en los comentarios, que como sabéis, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que seguro que te mola. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito, y estos otros dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.